Muy buenas a todas y a todos. El día de hoy les enseñaré qué son las razones trigonométricas. Trigonométricas. Está muy largo el nombre. Bueno, en otras palabras, les enseñaré qué es el seno, coseno y la tangente de un ángulo. Primero que nada, ¿de dónde salen estas cosas? Bueno, estos salen del triángulo rectángulo y del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Bueno, si tenemos un triángulo rectángulo, en este caso vamos a hacerlo un poquito más grande, en el cual sus lados miden A, miden B y miden C. Bueno, y este ángulo lo llamaremos alfa. ¿Por qué? Porque así se llaman siempre. Bueno, para saber el seno del, bueno, aquí seno de ese ángulo, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos el cateto opuesto de ese ángulo, que el cateto opuesto es el que está enfrente, opuesto, que en este caso mide A. Bueno, cateto opuesto, esto sobre la hipotenusa. Hipotenusa, que en este caso sería A sobre C. Bueno, y para calcular el coseno hacemos casi lo mismo. Ahora para el coseno de ese ángulo, ¿qué es lo que hacemos? Ahora en vez de tomar el cateto opuesto, tomamos el cateto adyacente, que este es el adyacente. Entonces, es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, de ahora, ¿cómo le hacemos para sacar la tangente? Bueno, la tangente es el seno sobre el coseno. Entonces, seno, bueno, acá en este caso sería B sobre C. Aquí sería seno sobre coseno, que en otras palabras sería esto. Copiar, lo pegamos aquí. Bueno, aquí me faltó se comió una letra. Sería esto sobre el coseno, que sería esto de aquí. Y también se va a comer una letra. Entonces aquí las hipotenusas se cancelan. Entonces nos queda cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿cómo calculamos todo esto? Bueno, tomemos un ejemplo que hicimos en algún video pasado, que tenemos este triángulo rectángulo. Entonces, si calculamos, bueno, tenemos que esto mide 5, este mide 3 y este mide 4. Entonces, y supongamos que esto mide, bueno, no supongamos, esto debe de medir aproximadamente 36.86. Bueno, hay un aproximado, obviamente tiene más decimales, pero pues es un aproximado. Bueno, vamos a calcular el seno de ese ángulo. Según nosotros habíamos dicho que el seno era el cateto opuesto, que en este caso es 3 sobre la hipotenusa, en este caso es 5. Entonces ese debería ser su seno, que ya convertido en decimales sería 0.6. Entonces, si ahora calculamos el coseno de ese mismo ángulo, nos tendría que ser ahora el cateto adyacente, que es el 4, sobre la hipotenusa, que es el 5. Entonces sería 4 sobre 5
que esto sería igual a 0.8. Entonces la tangente de ese ángulo tendría que ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que sería el 3 sobre 4. Y esto nos da 3 sobre 4, 0.75. Entonces, ¿cómo sabemos que esto es correcto? Bueno, analicémoslo en la calculadora. Bueno, habíamos dicho que el seno del ángulo que teníamos, que nuestro ángulo era de 36.84, un aproximado. Obviamente los valores que nos den van a ser un poco diferentes. ¿Por qué? Porque del hecho de que nomás tomamos dos decimales. Si tomamos más decimales, el valor va a ser un poquito más exacto. Pero en este caso siempre va a ser un aproximado porque solo tomamos dos decimales. Bueno, nos había salido que el seno de este ángulo era igual a 0.6. Bueno, corroboremos si esto es correcto. Bueno, ponemos el seno de ese ángulo y nos sale 0.59. ¿Por qué sale diferente? Por el hecho de que les digo que tomamos dos decimales. Si tomamos más decimales del ángulo, pues se va a acercar un poquito más al valor que es. Ya ven que se va acercando, se van poniendo más 9, 9, 9, 9 hasta el hecho de que se haga, pues técnicamente 1.6. Digo, sí, 0.6. Pero pues el hecho de que nomás tomamos dos decimales, por eso nos da un poquito de diferencia. Pero pues no es mucho. Entonces, ahora, el coseno del ángulo nos había salido que era de 0.8. Vamos a ver si esto si nos salió igual. Como vemos, el coseno de ese ángulo nos salió igual a 0.80, que es técnicamente igual a 0.8. Entonces tenemos también correcto el seno y el coseno. Ahora con la tangente. La tangente nos había salido que era de 0.75. Nos sale que es de 0.74. La tenemos también correcta. ¿Por qué sale diferente? Porque les había comentado que esto es porque solo tomamos dos decimales. Si tomamos todos los decimales del ángulo, entonces nos va a salir igual. Entonces, vamos otra vez a la otra página. Entonces, podemos también calcular el coseno y el seno, coseno y la tangente con eso de acá. Es un poco complicado porque ¿qué pasa ahora si tenemos algo por ese estilo? Pues esto los explicaremos en algún otro video, porque también es fácil encontrar los ángulos de estos triángulos. Digo, el coseno y el seno y todo eso de esos ángulos, aunque no sea un triángulo rectángulo como este caso, o como este, o como este otro. No son complicados de hacer. Entonces en algún otro video les explicaré. Bueno, una forma fácil de recordar estas cosas es algo que me explicaron a mí en la universidad. Fue recordarlo con el método de la coca con hielo. ¿Cómo es este método? Sabemos que el seno, coseno y tangente. ¿Y cómo lo recordamos? Con el método de la coca con hielo. ¿Cómo es este? Ponemos K y aquí coca y aquí van los hielitos. ¿Esto por qué? Porque este es el cateto opuesto, cateto adyacente y la H es la hipotenusa. Entonces aquí es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es lo que teníamos de este otro lado. De este lado. Aquí tenemos el cateto adyacente sobre la hipotenusa y cateto opuesto sobre hipotenusa, que es también lo que tenemos aquí. Entonces una manera fácil de recordar las cosas es con el método, bueno, recordar el seno, coseno y la tangente, cómo calcularlos para triángulos rectángulos, es con el método de la coca con hielo, que es coca, y aquí coca y hielo y hielo. Esto se lo recomiendo mucho porque así es un poquito más fácil recordar cómo calcular el seno, el coseno y la tangente de un ángulo, siempre y cuando sean triángulos rectángulos. Si no lo son, pues hacen un poquito unos procedimientos un poquito más, pero también es fácil calcularlos. Bueno, eso sería todo por este video. Recuerden suscribirse, darle like y compartir
porque esto me ayuda muchísimo y seguiré haciendo más videos. Recuerden que si tienen alguna duda con lo que explicamos en este video la pueden dejar en los comentarios, y si tienen alguna recomendación para algún otro video también la pueden dejar, con gusto la leeré y en algún otro video también la explicaré. Bueno, eso sería todo de mi parte, así que bye.